Gloria al Señor. Amados hermanos en Amén. Cristo, que el Señor les bendiga en esta noche. Bueno, ahora se oscurece más temprano, así que no sé qué hora serán, como a las 8:18. Son las 8:18 ya. Bueno, agradecida del Señor, porque podemos decir Ebenecer hasta que nos ha ayudado el Señor. Amén. Porque no porque tengamos dificultades o tengamos esas cosas, es que el Señor no está con nosotros, no, el Señor está con nosotros. A pesar de lo que estamos pasando, Dios está con nosotros. Así que contento de parte del Señor de poder hacer este en vivo en esta noche, bueno, junto a mi esposo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Para que nos pueda saludar. Gloria al Señor. Así que bueno, estamos contentos de estar nuevamente, hermano, pudiendo poder compartir un tiempo de bendición espiritual, ¿ya? Es una tremenda bendición el poder compartir. Estamos con una velita, pues eso se ve como una sombra así de un fuego. Estamos con una vela, hermano, y estamos contentos de poder compartir junto a ustedes un tiempo espiritual. Así que Dios bendiga a la hermanita Francesca, Dios bendiga a aquellos que van a ver esta temática, que delante le íbamos a compartir esta temática en el programa radial, pero no nos pudimos conectar, hermano, así que yo compartí otra temática de Jeremías también, pero vamos a hablar hoy día acerca de Jeremías, hermano, pero en el libro de Lamentaciones, ¿ya? Así que Dios nos bendiga, y bueno, ahí la hermanita Francesca nos va a estar compartiendo esa lectura y vamos a estar dando algunos comentarios, Dios mediante. Amén. Bueno, vamos a leer ya Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, que bueno, es una tremenda bendición, y vamos a leer el capítulo 3. Ya, este libro tiene solamente 5 capítulos, y nosotros vamos a leer el capítulo 3. Y nos vamos a enfocar en algunos textos, ya, pero lo vamos a leer todo, ya. Amén. Así que busque su Biblia, son 66 versículos, ya, pero nos vamos a enfocar en algunos de los versículos que el Señor ministra a mi corazón. Y bueno, yo creo que también va a ministrar el corazón de cada uno de ustedes, porque bueno, la palabra es viva. Así que el Señor nos habla, Él se quiere comunicar con nosotros, y lo creo con todo mi corazón, que bueno, muchas veces uno pide que el Señor nos hable. Ya uno pide, Señor, hábleme, Señor, ministre mi corazón, Señor. No quiero hacer las cosas a la manera mía, no, yo quiero hacer las cosas como usted quiere que yo las haga. Entonces, el Señor nos habla a través de su palabra, y bueno, el Señor me dio esta palabra en este día, ya, y la quiero compartir con cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué versión va a leer? La 1960. La llevo a buscar la América para... pero ¿cuántos textos son? Son 66. Ya, no, eso comparte, y después comparo con el texto principal que va a exhortar. Ya. Bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me acercó por todos lados. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Ay, sí, que no veía muy bien. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos.
Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Tremendo. Bueno, y uno de los textos que queremos reflexionar son estos, del 19 al 24. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gloria a Dios. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová, dice también este texto, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Gloria Bueno a Dios. es esperar en silencio la salvación de Jehová. Gloria a Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Me vamos a leer este mismo? No. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Aleluya. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Tú lees hasta el 40 y yo leo lo otro. Ya. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Claro. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Qué tremendo, impresionante. Vea que estamos con esta luz. Ya, vamos a continuar la lectura. Entonces, 41. Es así la palabra del Señor. Voy a arreglar aquí un poquito. Se dobló ahí. Ahí sí. Ya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Está hablando del juicio contra Israel, contra Judá. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Tremendo. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros. Asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tremendo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Amén. Mis ojos contristaron mi alma,
por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza, como aves, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Amén. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Amén. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Gloria a Dios. Has visto toda tu venganza, todos tus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Mira, o sea, me habían inventado una canción para burlarse de Jeremías, qué tremendo. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Qué tremenda lectura. Ahí nuestro hermanito Alberto nos dice, hola mi hermano Richard y a su esposa. Un gran saludo desde Peñaflor. Qué lindo Peñaflor y qué lindo Peñaflor. Me acuerdo que hace años atrás fuimos a visitar un hogar, allá estuvimos predicando en una casa. Miren, nos pegamos un pique acá de Puente Alto ya, hermano, a Peñaflor, y le fuimos a predicar a una persona, ¿ya? Hay gente que no, que ellos van y predican, pero si le tienen un grupo de gente. No, uno tiene que ir donde sea, hermano. Los hermanos que caminan con nosotros y los hermanos que en algún momento caminan con nosotros saben que nosotros siempre hemos tenido ese hábito. Podemos ir a ver a una persona, podemos predicarle a 10 personas, podemos predicar en frente de 100 personas. Yo he tenido la oportunidad de predicar frente a 1000 y tantas personas, hermano, y uno tiene que ir con la misma responsabilidad. Así que Dios bendiga a nuestro hermano que está allá, entonces viva allá en Peñaflor. Qué lindo, campo, pueblo, ciudad, porque también hay ciudad ahí, pero también hay harto campo todavía, ya. Estamos aquí, ya desde Puente Alto estamos, hermano, mira, ahí con una velita. Ahí estamos con la velita. Y estamos compartiendo. Nuestro amigo Jaime nos dice, amén, bendiciones de San Pedro de la Paz, Concepción. Dios bendiga a nuestro amigo Jaime, qué alegría. Vamos a hablar entonces de Jeremías. Ya vamos a hablar de Jeremías. Vamos a hablar, hermano, de este tremendo varón de Dios que estuvimos conversando un poquito en la mañana. Su vida es tremenda. Ya es tremenda, y vamos a dejar que nuestra amiga Francesca nos comente un poco de Jeremías. Y nuestro hermano Alberto nos dice, vengan cuando quieran a compartir con nuestra familia. Aleluya, gracias hermanito Alberto, una palabra y una linda oncecita. Mire, parece que voy a ir. Gloria a Dios, gracias mi hermano Alberto. Están cordialmente invitados. Gracias, mi amado en Cristo. Un abrazo para usted y para su familia. ¿Qué nos comenta la hermanita Francesca? Bueno, hermosa la palabra y bueno, pensaba porque el nombre Jeremías ya significa levantado, designado por Yahvé. Claro. Entonces, ¿cómo el Señor... cómo el nombre de Jeremías estaba profetizando lo que iba a ser su vida? Claro. Porque
Porque dice que fue levantado y designado por Dios, ya, porque no era algo de... Algo de él. Claro, no era que él mismo se haya puesto como profeta, Claro. no era que él mismo haya dicho, no, yo quiero ser uno de los profetas más que hay, ¿no? Él, el oficio ya de profeta se lo dio el Señor. Se lo dio el Señor. Entonces, eso yo pensaba porque no era algo opcional de él, ya, porque obviamente uno tiene un libre albedrío, ya, si uno quiere busca del Señor o no, ya, uno decide también, pero también la obra de Dios que hizo en Jeremías es algo impresionante. Qué buen punto que tocaste, porque claro, hay un libre albedrío, pero en lo ministerial, cuando Dios tiene algo con alguien, va a ocurrir lo que leíamos al mediodía, o en la tarde más bien dicho, de que el profeta dijo, Jehová me sedujiste. Claro. O sea, hubo un trabajo de parte de Dios en él para seducirlo. Como decía la otra traducción, persuadirlo. Claro. ¿Ya? O sea, Dios tampoco dijo, porque cuando hay una persuasión es porque también hay un argumento en contra. Claro. Hay una resistencia. Hay una resistencia. Entonces, cuando hay un llamado de Dios genuino, la persona, aunque quiera huir, Dios lo va convenciendo. Claro. Entonces, eso es lo que necesitamos. Que Dios nos convenza plenamente, hermano. Que Dios nos haga entender cuál es su voluntad. Y eso es lo que ocurrió con Jeremías. Jeremías, hermano, que, como bien decía la hermanita Francesca, él nos dijo, ya quiero ser profeta, qué bendición, la media ofrenda, las medias invitaciones, voy a salir en un cartel, la gente me va a ubicar, voy a ser famoso, qué rico. No, ellos entendían profeta, persecución, profeta, voy a ser ninguneado, profeta, la gente no me va a recibir, profeta, ya la gente me va a mirar con otro ojo. Profeta, la gente va a querer hablar mal de mí, como el texto que leía la hermanita Francesca, que Jeremías escribió 2 libros, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Indudablemente que fue digamos, ayudado ya por el escriba Baruch, ya, pero el autor, hermano, intelectual fue él, aunque sabemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, que alguien recibiera un llamado profético era algo, como dicen los antiguos pentecostales, era para ponerse como cinturón un alambre de púa. Porque era difícil. Nuestro hermano Jaime... Una tremenda responsabilidad. Claro, nuestro hermano Jaime nos dice, a ver, se nos fue aquí, un poco difícil. A ver, aquí lo voy a ver, Juan. Ahí, a ver. Ahí está. No, ahí de nuevo nos pasamos. Sí, como que se va hacia... Ahí, Jeremías, el profeta del quebrantamiento, sí. En la tarde estaba hablando que se equivocan en decir el profeta llorón. No, pero que falta. Es que ya llorón es como... Claro, una persona que llora por todo, y llora por todo, y es mimado. No, yo un día escuché a un pastor connotado que dijo, no, y el profeta llorón. O sea, es que hermano, como que me quedó así la boca. Dije yo, increíble, cómo lo dimensionan. Porque cuando uno le dice a alguien llorón, como bien decías tú, este niñito es llorón. Claro, un adulto que le digan, este es llorón. No, malcriado, debilidad. Claro, inmaduro. Entonces, ¿cómo? No, obviamente que no es el profeta llorón, sino que, como bien escribió nuestro hermanito Jaime, Jeremías, el profeta del quebrantamiento. Es increíble porque no sé, pues, o sea, el ministerio de Jeremías, ya por lo que yo estudiaba y leía, que igual duró varios reinados de diferentes reyes, ya. Empezó él a profetizar y a ser como profeta con el rey Josías,
ya, y no me acuerdo si eran como 5 o 4 reyes que estuvo su ministerio. Entonces, él vio muchas cosas, él vio mucha decadencia, vio que el pueblo se estaba apartando del Señor, vio que el pueblo no quería nada con Dios, a pesar que él les hablaba, les decía, vuélvanse a Dios, conviértanse a Dios, pero vio la rebeldía, pero en persona, ya de cuántas generaciones ya que pasaron, y él vio todo eso. Y aparte que ya Jeremías ya estaba presenciando la decadencia de Israel. Claro. Ya, o sea, Israel venía así, claro, en picá. Ya tuvo un paréntesis. ¿Cuál fue el paréntesis? El reinado del rey Josías. Claro. Ese fue el paréntesis, donde hubo un despertar, un avivamiento. Pero posterior, hermano, a Josías, vino de nuevo, hermano, o se retomó, hermano, el hundimiento del reino de Judá. Claro, y de hecho por eso él escribe este libro de Lamentaciones, ya, porque aquí ya es cuando Dios ya hace caer el juicio, ya, porque sabemos que Dios, dice la Escritura, es amplio en misericordia. Claro. Pero también dice que es fuego consumidor, entonces uno no puede jugar con el Señor. Entonces el pueblo de Israel ya se estaba acostumbrando y cada vez iba cayendo más en no buscar del Señor. Entonces imagínense ver Jeremías, esa decadencia, después ver la destrucción, entonces, y estando ahí mismo Jeremías, porque Jeremías no estaba en otro lugar, no estaba en un palacio, él no estaba como viendo eso de afuera, él estaba en medio de todo lo que estaba pasando. Entonces imagínense, Jeremías, un hombre que amaba a Dios, Jeremías, un hombre que era el profeta del Señor, él tuvo que estar ahí en medio de ellos y viendo todo lo que estaba pasando. Entonces me imagino el sentir que tenía Jeremías al escribir este libro. Claro, y entendamos que desde un comienzo Jeremías sabía lo que iba a profetizar. Claro. Ya, porque Jeremías sabía que su ministerio iba a estar abocado a decir palabras de juicio, porque Jeremías no vino como un profeta, digamos, que vino a animar a decirle a la gente, sigan así, están orando bien, están ayunando, están predicando, están exhortando la palabra, se están consagrando, sigan. No. Dios levantaba, por regla general, a un profeta en ese contexto. ¿En qué contexto? En un contexto de rebelión, en un contexto de apostasía, en un contexto, hermano, de tosudez, de idolatría. Y precisamente, hermano, el profeta Jeremías se erige, se levanta por Dios, o Dios lo levanta como profeta en un contexto de apostasía y rebelión en el reino del sur, ¿ya? Es considerado junto a Ezequiel, junto, hermano, a Daniel y junto a Ezequías, y junto a Isaías, es considerado uno de los 4 hermanos profetas mayores, ¿ya? Amén. Y fue contemporáneo de otros profetas, pero probablemente él fue el que sufrió más. Fue contemporáneo del profeta Nahum, del profeta Sofonías, del profeta Habacuc, ¿ya? Entonces, hubo todo un mover profético, hermano, pero ni uno de ellos profetizó bendición. Ni uno. Lea usted Nahum, lea usted Sofonías, lea usted Habacuc. Claro, hablan, hermanos, de restauración, sí, de que Dios es misericordioso, sí. Pero el centro, hermano, era una palabra de amonestación para que el pueblo se volviera. Imagínese usted, prácticamente junto a Ezequiel, hermano, casi, digamos, 5 profetas simultáneos. 5 profetas simultáneos, hermano, que se conjugaban, hermano, ¿para qué? Para llamar al pueblo, hermano, al arrepentimiento. Entonces, hermano, cuando uno ve estos profetas simultáneos, cuando uno ve estos profetas actuales que a la gente, hermano,
le hablan de una serie de bendiciones. Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar. Delante estaba hablando con un caballero, hermano, con un varón que me decía de cómo en su iglesia ellos partieron súper bien. Ellos partieron hablando de la palabra, hablando de la escritura, y resulta que después era todo prosperidad, era todo hablar de plata, todo hablar de recursos, era todo, hermano, hablar de bendición material. Tremendo, hermano. Entonces, cuando uno compara a estos profetas de ahora, hermano, totalmente chanta, con los profetas del Antiguo Testamento, hermano, y con los del Nuevo también, vemos, hermano, que hay una diferencia tremenda. Imagínense, un mover de Dios profético tremendo, pero tremendo, hermano. Por un lado, hermano, estaba, hermano, Ezequiel, por otro lado Jeremías, estaba Sofonías, estaba Habacuc, Nahum, hermano, todo un mover profético, y ni uno de ellos habló de prosperidad. Ni uno de ellos habló, hermano, de que se venían tiempos de bendición. Todos, hermano, al ver el pecado del pueblo de Israel, hicieron un llamado profundo al arrepentimiento. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces, dentro de estos profetas, hermano, el profeta que profetizó, hermano, con más, digamos, quebrantamiento, fue precisamente, como decía nuestro hermano Jaime, fue Jeremías. Jeremías, el profeta del quebrantamiento. Así que, mi amado, nosotros igual apercibámonos, ¿ya? Porque el enemigo, hermano, cuando usa a los falsos profetas, por lo general se acerca con falsa profecía a gente que está pasando problemas, a gente que está pasando, hermano, luchas emocionales, luchas mentales, que está pasando problemas familiares. De repente ahí llegan los falsos profetas, ahí llegan los falsos predicadores. ¿Qué llegan ahí? ¿Qué llegan a hacer? Llegan, hermano, a manipular, llegan, hermano, a trabajar la parte emocional. Son verdaderas víboras. Ya los falsos profetas son verdaderas víboras, porque como que olfatean, hermano, la angustia, olfatean, hermano, la aflicción, olfatean, hermano, la preocupación, olfatean. Ya estoy hablando espiritualmente. Ya ven la necesidad, ven que la persona está angustiada, y allí estos tipos, hermano, se meten y comienzan a manipular. Entonces, cuando usted esté pasando un momento de aflicción, de dificultad, de prueba, mucho cuidado, hermano, cuando vayan estos falsos profetas, hermano, y quieran manipularlo. ¿Ya? Jamás van a hacer un llamado al arrepentimiento. Jamás van a exhortar al pueblo, hermano, a arrepentirse. Porque lo de ellos es otra cosa. Lo de ellos, hermano, es sacar un beneficio de el oyente, de la iglesia. Y no solamente un beneficio económico, sino que, hermano, en alguna iglesia los falsos profetas incluso hasta gobiernan. Hermanos, gobiernan los cultos. Ya ahí no gobierna el Espíritu de Dios, no, ni siquiera gobierna el pastor ahí, sino que son ellos los que manipulan ahí. Qué tremendo. Qué tremendo. A ver, veamos acá. Nuestro hermano Jaime nos da un texto acá. A ver, voy a ver si alcanzo a leerlo. Aquí está. Uno de los textos que me impactó de Jeremías desde hace 27 años atrás fue Jeremías 6:10. Hasta el día de hoy me sigue impactando. Gloria a Dios. A ver si nos cita el texto mi hermanito Jaime, para poder leerlo. Tremenda es la palabra, hermano. Tremenda es la escritura. Qué maravilla, impresionante. Así que, hermano,
a tener, hermano, en cuenta que hay gente, hermano, que va a olfatear su debilidad, va a olfatear, hermano, que usted anda probado, y de ahí, hermano, van a querer trabajar en su carnalidad. Nuestro hermano Jaime nos dice: hoy los falsos profetas y falsos maestros son como lobos que arrebatan presa, tremendo, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ezequiel capítulo 22, versículo 27, tremendo pasaje bíblico, hermano, que se ve tan latente el día de hoy, una cosa impresionante. Excelente pasaje, Ezequiel 22, 27. Y estos tipos, hermano, de verdad que destruyen la alma. Ya, los falsos profetas destruyen las almas. Estos tipos, hermano, son terribles, destruyen las almas. Es una cosa, hermano, que uno dice: oye, no tienen misericordia. Yo me acuerdo, hermano, de hace tiempo atrás, hace años atrás, estamos hablando contrastando entre el verdadero profeta y el falso. En el tiempo de Jeremías había varios profetas simultáneos y todos coincidían en llamar al arrepentimiento, a la conversión, a hacer teshuvá, es decir, un cambio de vida que naciera de un arrepentimiento profundo. En cambio, hoy día no. Hoy día vemos a esta gente que, hermano, anda cuenteando totalmente, no llaman a nadie al arrepentimiento. Entonces me estaba acordando de una mujer que por impulso emotivo, digamos, se puso a profetizar, hermano, que un niño se iba a sanar de cáncer y sabe que el niño se murió. Pero la persona se puso a danzar, se pegó su zapateada, hermano, entregó la profecía y dijo que de parte de Dios que el niño se iba a sanar y el niño murió. Hasta el día de hoy, al parecer, esa persona no pidió perdón. Entonces, hermano, como bien citaba nuestro hermano Jaime ahí en el libro de Ezequiel, los falsos profetas, hermano, llegan a destruir las almas, hermano. Ya aquí está el texto. Son destructores de almas. Por aquí estaba el versículo. Pero a ver, ahí tal vez me salga ahora. Ahí está. Ezequiel 22, 27. Entonces, el verdadero profeta de Dios, hermano, es un hombre que igual va a decir cosas duras, ya fuerte, pero no va a mentir, no va a engañar, no va a querer sacar resarcimientos humanos, no, va a decir lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque lo que le importa es hacer la voluntad de Dios. A mí me recordaba de ese relato, pero no me acuerdo cuál es el profeta, que le dice: todos los falsos profetas, los profetas supuestamente de Dios, pero estos eran falsos, le decían que hiciera algo a un rey, por lo que me acuerdo. Y le dijeron: ya, Miranda, tú tienes que decir lo mismo, porque todos dijeron esto, entonces tú tienes que decir lo mismo. A Micaías le estaban imponiendo, le estaban diciendo: di lo mismo. Todos ya dijimos esto, así que no te queda otra que decir lo mismo. Claro, entonces realmente... bueno, y de hecho como que esos falsos profetas le decían: no, te va a ir bien, anda nomás, te va a ir bien, hazlo. Y uno hizo hasta toda una actuación. Se puso como una cuestión aquí, como con cacho, no sé, una cuestión acá, pero todo, o sea, hubo una obra de teatro en ese momento. Claro, entonces, y ahí el profeta del Señor dijo lo contrario: no, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, realmente el profeta del Señor va en contra de la corriente. Ya él no va a decir lo que la otra persona quiera escuchar, sino que lo que Dios quiere expresar al pueblo. Entonces, igual me recordaba, por ejemplo, el mismo Juan el Bautista, pues, cuando él dijo la verdad, ¿qué le pasó? Lo mandaron a matar. Claro, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza, entonces, yo me imagino que para los reyes, para las autoridades, que alguien le hable de parte del Señor, siempre les va a molestar. Claro, y eso es lo otro, que el profeta también le va a decir cosas... Al que nadie le dice algo. Cosas fuertes a la gente, digamos, que tiene una autoridad. Claro. Yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás, de una persona que nosotros conocíamos. Se la daba de profeta, hermano.
Pero ¿sabe qué? Le gustaba profetizarle o reprender duramente a los hermanitos. Claro. A los hermanitos así chiquititos. Ya, espiritualmente hablando, le digo. O congregacionalmente hablando, más bien dicho. Pero a los que tenían autoridad, a esos no les decía nada. Entonces, qué profeta, hermano. Claro. Entonces es increíble la valentía que le da el Señor, la valentía y la convicción de que Dios le habló. Porque hay muchas personas que quizás pueden decir, no, creen que el Señor le habló, pero ellos, los profetas del Señor tenían la plena convicción de lo que ellos iban a decir, eso se iba a cumplir. Qué tremendo. Porque la palabra del Señor, uno sabe que se cumple. Ya no hay algo que digan, no, es que esto no se ha cumplido, esto nunca va a pasar. No, la palabra del Señor se va a cumplir. Entonces la seguridad que tenían los profetas era que se iba a cumplir. Se iba a cumplir, y por eso Jeremías dijo, no hablaré ya más en tu nombre, porque él sabía que se iba a cumplir. Claro. Sabía que el juicio iba a caer si él lo declaraba, a no ser que la gente se arrepintiera. Claro. Pero el Estado de Israel era pero paupérrimo. Claro. Nuestro hermano Alberto nos dice, Jeremías fue escogido para no tener esposa y ser solo en su caminar. Claro, aquí podemos tener algunas conjeturas, interpretaciones, pero yo creo que el Señor le privó el que llegase a tener una esposa, porque el ministerio de él iba a ser tremendo. Ya iba a pasar prácticamente tiempo en la soledad, tiempo aislado, postergado, siendo perseguido. Por otro lado, iba a estar en algunos momentos incluso hasta siendo expuesto con una especie como de un tronco aquí en la espalda, como un cepo creo que se llama, con las manos puestas así. En otra oportunidad lo iban a lanzar a una cisterna. Aquí también en el libro de Lamentaciones también él habla acerca de esa experiencia. Sí. Entonces, digamos que Dios hizo que el profeta se abocara solo a su ministerio. ¿Cómo hubiera sufrido esa mujer? En un caso hipotético que él se hubiera casado. Yo creo que debido a su llamamiento, Dios le impidió el tener una esposa. Nuestro hermano Jaime nos dice, no me imagino a Jeremías invitando al pueblo a pactar con Dios. Claro, o sea, por ni un lado, como lo hacen los charlatanes de hoy, exactamente. Luego nos da el texto de Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Desechaban la voz. Oye, pero no le estaba hablando a los babilonios, no, a los caldeos, a los hititas, a los sumerios. Se supone que el pueblo que debía amar a Dios, que tenía que amar la Biblia, la Torá en ese momento, el Tanaj, el Antiguo Testamento, de lo que se había escrito. Entonces realmente, hermano, el llamamiento de Jeremías, hermano, fue en un escenario, pero realmente, hermano, adverso. Nuestro hermano Jaime luego nos comenta acá, yo también vi como un profeta habló a un padre que su hijo iba a sanar de leucemia y el niño murió. Qué terrible. Ese padre se volvió alcohólico y nunca volvió a la iglesia. Qué triste cuando se actúa bajo emoción y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Es verdad, hermano, qué terrible. Hacen un daño impresionante y después nos piden perdón. Ya es por eso que la persona que profetiza debe tener claro el texto que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esas personas no entienden, hermano. Entonces uno ve una irreverencia pero tremenda. Y consideremos, hermano, que en el caso de Jeremías, hermano, no por ni un lado se preparó para ser profeta. Si él fue hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Ya ellos vivían en la tierra de Anatot,
en los territorios de Benjamín. Y considera usted, hermano, que fue llamado al ministerio siendo joven. Entonces, era súper joven, hermano. De hecho, por él dijo, o sea, por eso él dijo, soy un niño. El texto hebreo también indica un adolescente con una proyección de madurez. Entonces, probablemente era entre un niño, un adolescente, un joven, por ese periodo. Entonces, desde muy joven, hermano, él fue consciente de que Dios lo había apartado para sí. Y de hecho, en este capítulo que leímos habla de eso, que dice que desde su juventud llevó ese yugo, desde la juventud. Entonces, es tremendo. Y mientras de lo que hablábamos en el contexto de lo que se habló de Jeremías, yo pensaba en este texto que el Señor me hacía reflexionar, que dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Entonces, imagínense cómo se sentía Jeremías en este momento, porque por todo lo que hemos hablado, realmente él tiene que haberse sentido muy, muy sobrepasado, muy diciendo, yo traté de convencer a estas personas, de hablarles de parte del Señor, y no quisieron entender, y ahora estamos en esto porque ellos no quisieron volverse a Dios. Entonces, imagínense cómo él se sentía, porque dice, de mi abatimiento, del ajenjo y de su hiel. Entonces yo buscaba que era ajenjo, y significa, o sea, es una planta de 1 metro que es muy amarga. Ya, entonces él estaba pasando un proceso muy amargo. Tremendo. Por eso él se sentía así, decía como ajenjo. Y la hiel significa amargura, aspereza o desabrimiento. Desabimiento, claro. Entonces, adversidades. Entonces, realmente, ¿cómo se sentía Jeremías en este momento? Y haciendo la voluntad de Dios, porque si tú estás viviendo todo, o sea, si estás sintiendo toda esa, digamos, sensaciones, emociones, pecando, rebelándote contra Dios, claro, es una cosa. Claro, pero haciendo la voluntad de Dios es tremendo, porque yo pensaba cómo se sentía Jeremías, ya, porque uno muchas veces quizás se ha sentido así, como todo amargo, no entiende uno nada, por qué está pasando todo esto. Claro, ellos se rebelaron contra Dios, y por eso vino el juicio de Dios, pero en alguna medida igual viene quizás un cuestionamiento a la mente de uno, y uno igual se siente afligido, porque él se sentía afligido y de abatimiento. Entonces, imagínense cómo se sentía Jeremías en ese momento, y de hecho dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Impresionante. O sea, él estaba expresándole al Señor cómo él se sentía. Entonces, yo también como que me identificaba con esto, porque uno muchas veces como que uno dice, o sea, como que con las otras personas, claro, uno de repente no expresa lo que uno siente, ¿ya? Con las otras personas, pero con el Señor sí debemos expresarle realmente cómo nos sentimos. Amén. Porque Jeremías, él expresó todo lo que él sentía al Señor. Porque él podría haber quizá en ese momento, quizá renegado contra Dios, podría haberse ido no sé, ya quizá él no iba a buscar más de Dios, pero ¿qué hizo él? Buscó más de Dios en ese momento. Entonces expresó todo lo que él tenía, y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces yo pensaba en eso, porque es increíble, porque quizás ellos hubieran merecido ser consumidos por causa de la rebelión, por causa del pecado, por la causa de todo lo que habían hecho.
ellos tendrían que haber sido consumidos. También quiere escuchar. Ahí le presentamos a la coral. También quiere escuchar. Tendrían que haber sido consumidos. Entonces, yo igual pensaba en eso, mi hermano, porque nosotros pecamos contra Dios, nos equivocamos. Entonces, si no fuera por la misericordia de Dios, tendríamos que haber sido consumidos totalmente. Tremendo. La misericordia del Señor. Igual pienso en cómo a algunos la amargura los lleva a aferrarse más a Dios y a otros la amargura los lleva a renegar de Dios. Y los dos están viviendo lo mismo. Pero hay uno que se aferra a Dios y hay otro que se frustra. Entonces, claro, Jeremías en algún momento igual estuvo como medio tambaleando, pero Dios lo socorrió. Dios lo animó, Dios le dio fuerza, Dios le dio vigor. Entonces tal vez igual usted hoy puede estar sintiéndose así. Tal vez se siente amargado, se siente digamos, desilusionado. Hay un texto que dice, Job dice gran amargura me sobrevino, algo así dice. Pero después dice, para mi bien. Para mi bien. ¿Se da cuenta cómo hablaba en fe? Imagínense, hermano. O sea, incluso hasta dijo, ya, hasta esto me va a ayudar. Para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual. Amén. Entonces estamos frente a un hombre de Dios, hermano, que Dios lo sostuvo. Dios lo sostuvo. Y a eso nosotros tenemos que apuntar. A pedirle a Dios, sosténme en mi amargura. Amén. Sosténme en mi aflicción. Sosténme. No sé si tiene la definición de amargura ahí. No. A ver si lo busca aquí mismo. Usted sigue hablando. Claro, como la gente que tiene una amargura, como decía mi esposo, lo toma de diferentes formas, o sea, o reaccionan de diferentes formas. Pero en cambio Jeremías, él en su amargura buscó a Dios. Ahí está. Dice, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces, claro, él sentía quizás eso, pues dice, como algo, dice, sentimiento duradero de frustración. No, una cosa así como fugaz. ¿Qué pasó? No. Claro, porque uno de repente puede pasar un mal rato. Claro. Que eso igual es como momentáneo. Por ejemplo, chuta, me pasó esto, ya pasé un mal rato, ya, pero se me olvidó. Pero la amargura como que como que hace raíz en el corazón. La amargura, entonces, ¿cuánta gente quizá en vez de en esa amargura o quizá no entender nada de lo que está pasando, se aferran más a Dios? Pero hay personas que no. Esa amargura los hace alejarse más de Dios. Es tremendo. Claro, y pensemos cuántas veces tal vez una amargura tal vez no nos ha llevado a renunciar a Dios, gracias al Señor solamente. No nos ha llevado tal vez a renegar por misericordia, solamente por piedad nos mantenemos en pie. Pero tal vez de repente hemos faltado un culto, porque nos amargamos. Otros ya llevan un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años sin ir a la iglesia. El otro día veía una mujer que publicaba, cometí un error, porque hay gente que es ultra prudente, puso cometí un error en una iglesia y todos me juzgaron, no quiero ir nunca más a la iglesia. Imagínense, la media publicación. La media publicación, la hermana espiritualmente, yo creo que tenía 3 días de haber nacido. Y no le contó a nadie. Espiritualmente, claro. Pero pensaba yo, mire, cómo tomó la amargura esa mujer. ¿Cómo tomó la amargura, hermano? Entonces, no, nosotros vamos a enfrentar momentos amargos, ya momentos difíciles. Gente de repente igual te está dando la mano y te está poniendo la puñalada por atrás, espiritualmente hablando. Te están diciendo, lo amo, lo estimo, usted es una bendición. Y algunos hasta te ponen una bendición. Y los tipos te aborrecen.
y después uno se entera, oye, supo lo que dijo esta persona a usted, ¿cuál es esa persona? Esa persona estuvo en mi casa compartiendo, no, si dijo que usted era aquí, era allá, que usted era ultra fome, que no tenía palabra, pero ¿cómo si en la mesa me dijo otra cosa? Y hay gente que esas cosas me afectan, se frustran, se amargan. Entonces hay gente que están en esa parada, ¿cómo se dice? No van a ir más a la iglesia por una amargura, pero ¿usted cree que Jeremías iba a ser así? Claro, en un momento dijo, no hablaré más en tu nombre, pero es porque ya era como una camionada, pues, hermano, de persecución, hermano, de ataque. Terminó en un cepo, hermano, en una cisterna. Lo trataron re mal. Hasta habían inventado una canción, como declara, hermano, este libro de Lamentaciones, capítulo 3, creo que era. Ya hasta una canción la habían inventado para burlarse de él. Y el hombre, ¿qué es lo que hizo en la amargura? Siguió. Oh, hermano, y no nos presentamos como ejemplo. Aquí nosotros no nos estamos erigiendo como, uy, aquí hay dos espirituales, somos los espirituales, nos tiran palos, nos calumnian, nos difaman, nos tiran palabrazo, indirecta, nos cierran puertas, pero aquí estamos los espirituales. No, hermano. Hay veces igual uno dice, oh, pero ¿cómo puede haber gente así? ¿Cómo puede haber gente que actúa así contra uno? Ya, incluso algunas personas sostienen que la amargura puede incluso hasta desencadenar, hermano, una depresión. Porque hay gente que se queda en eso, pensando, oye, pero ¿cómo un vaso esto y esto? Claro. Y comienza a pensar. Pero Jeremías se dejó persuadir por Dios. Vale. ¿Y de qué manera lo persuadió Dios? Que tenía que seguir. Que Dios era su Dios. Que Dios era su castillo. Que Dios era su fortaleza. Como dijo Jeremías allí, en el texto que todos debiesen haber quedado consumidos. Claro, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Imagínense. Pero ¿por qué él llegó a esa convicción? Porque él sabía que Israel era pecador, que él también era pecador, que ellos se merecían el juicio de Dios. Pero ¿por qué estaban en pie? Por Dios. Por la misericordia de Dios. Qué tremendo. No sé cuánto tiempo ya llevaremos, hermanita Francesca, 50 minutos. No sé si nos queda... ¿Quiero terminar este versículo? Ya. Que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermoso. Mi porción es Jehová. Una maravilla. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, aquí uno ve un hombre espiritual. Gloria a Dios. Porque esperar en Dios, uno tiene que tener paciencia, fe de que Dios va a responder. Y a uno le cuesta esperar. Sobre todo cuando uno quiere una respuesta pronto, cuesta. Realmente cuesta. Y bueno, en unos textos más adelante, acá dice, en el versículo 20, bueno, después sigue 25. Bueno Jehová a los que en él esperan. O sea, el Señor es bueno con las personas que también esperan y responde el Señor. El alma que le busca. Gloria a Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahí hay una espiritualidad. Claro, porque una cosa es esperar, pero hay personas que esperan hablando. Claro, uno muchas veces espera hablando. Alegando, pelando, cuestionando. En cambio, esperar en Dios y aparte en silencio, no, es una obra de Dios. No. Es una obra de Dios. Porque, claro, acá Jeremías le estaba expresando eso al Señor, ¿ya? Entonces, él en quien esperaba, en quien descansaba, era en Dios. Entonces,
también uno muchas veces trata de descansar o esperar en otra persona o contándole a otra persona. Pero acá Jeremías, ¿cómo descansaba y cómo esperaba? Esperando en el Señor. Esperando en Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a esperar en Dios y en silencio. Es algo ya, digamos, que es una obra de Dios. El otro día leíamos un proverbio, no me acuerdo qué proverbio era, que leíamos un proverbio y hablaba harto del hablar bien, de pensar de lo que uno va a hablar. Entonces, cuesta. De cómo uno no es habitualmente. Claro. cuesta guardar silencio. Tremendo. Nuestro método Jaime nos dice que la frustración y la amargura no sea una excusa para abandonar el llamado. Excelente síntesis. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Excelente síntesis. Que el Señor nos sostenga. Ahora, con esto no queremos decir que Dios no use a alguien en profecía, porque Dios usa Amén. a personas en profecía, hermano. A mí Dios me ha hablado hartas veces por profecía, por lo menos 4 veces, pero de manera clarísima, clarísima. Pero también hemos visto a profetas chantas, también lo hemos visto a los cuenteros. Amén. Pero están los verdaderos, hay gente que Dios le da palabra de profecía y entregan una palabra tremenda, una palabra, hermano, en el Espíritu, de parte de Dios. Amén. Así que, mi amado, sigamos adelante. Ya vamos a estar culminando. Nuestro hermano aquí, Alberto, nos decía: hermano Richard, hoy tenemos un don de profecía muy distinto a los profetas del Antiguo Testamento. El antiguo eran profetas del oficio y los de hoy son profetas de la gracia, sí, exactamente. Y el verdadero profeta de Dios no anda por ahí diciendo que soy profeta, soy ungido, no. Dios lo usa y anda allí prudentemente. Y luego nos escribe acá el hermano Alberto: oye, igual es fome esto de los falsos profetas, porque hoy a todos los tratan de chanta y ya en la iglesia pentecostal no son creíbles en todo ámbito. Esa protección hoy está muy pisoteada, esa profesión, ese ministerio hoy está muy pisoteado, y cuando aparece uno de verdad la gente no le recibe ni los quiere oír por culpa de los falsos. Es verdad. Qué triste, porque hoy el espíritu de profecía está vigente siempre. Así lo crea el apóstol Pablo a la iglesia gentil lavada por la sangre de Jesucristo. Yo amo la profecía de Dios, sea bíblica o de sueño. Todo lo que la Biblia me enseña y me educa, eso amo. Buenas noches, la paz de Cristo. Amén. Y todo hay que ver a la luz de la palabra. Si alguien va a profetizar, lo que profetice tenemos que verlo a la luz de la palabra. Amén. Ya, mi hermanita Francesca, haga usted una oración y nos estamos despidiendo. Amén. Señor amado, Dios Amén. del cielo, le damos gracias, Señor, por su palabra, Dios mío. Sí, mi rey. Dios del cielo, realmente tener ese carácter que tenía Jeremías es tan difícil, ayúdenos, Padre. Señor. Ayúdanos a pesar de las circunstancias, a pesar que todo está adverso, seguir, avanzar, Señor, como lo hacía Jeremías, Dios mío. Él, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que sentía esa amargura, sosténganos, Dios, que sentía así como el tema de la ajenjo, la hiel, amargura. Ayúdenos, Dios mío, Espíritu Él igual Santo. se sometía a usted, Señor. Consuele los corazones. Él igual, Dios mío, frustrados, amargados. Llévese toda amargura en el nombre de los corazones, Señor, para poder avanzar. En el nombre de Jesús. Para poder avanzar en su nombre, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de su Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Sane, libere, restaure, Señor. Dios. Ayúdenos, Dios del cielo, en el nombre a tener un de corazón Jesús. Limpio delante de usted, Por sin raíces de amargura. Amén, Señor. amén, amén. Dios del cielo, quite toda amargura, todas raíces de amargura. Solo lo puede Señor. hacer el Espíritu Eso de Dios. solamente lo puede hacer usted, Espíritu Santo. Glorioso Espíritu de Dios. Gracias le damos, Señor. Glorioso, glorioso. Y gracias por su misericordia. Glorioso Espíritu de Dios. Porque si no fuera si no hubiera su misericordia, trabaje en nuestra vida, hubiéramos sido Espíritu consumidos, Señor.
Realmente su misericordia es tan importante para con nuestras vidas, Señor. Y sus misericordias son nuevas cada día para con nuestras vidas. Permítanos esperar en usted y en silencio, Señor. Sí, mi Rey. Refrene nuestra lengua, Dios mío, por misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias por esta hermosa palabra. Amén y amén. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor. Amén, mis amados. Nos estamos despidiendo. Vea que estoy al son de una vela, hermano, compartiendo esta palabra para la gloria de Dios. No siempre, hermano, compartimos la palabra así de noche, viene la intemperie, pero el Espíritu de Dios nos motivó ahora a compartir esta palabra, hermano, que fue de tanta bendición. Amén. Y que la amargura no nos impida el cumplir los planes de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Nuestro médico Jaime nos dice, hay una gran cantidad de profecía corriendo por WhatsApp. Lo terrible es que muchos lo comparten. Increíble. Es así. Hoy los profetas modernos hablan profecía solo por WhatsApp. Y luego nos dice, buenas noches, amados en Cristo. Amén. Un abrazo, mi querido hermano Jaime. Nos despedimos. Que el Señor les bendiga y que dejamos a la meta manchega que diga las últimas palabras y que el Señor les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, un saludo a nuestra hermana Virginia. Amén. Un saludo también a la esposa de nuestro hermano Jaime. Y bueno, una tremenda bendición y que el Señor nos ayude a poner su palabra por obra, ¿ya? Poderla tomar, hacerla, ¿ya? Porque cuesta, pero que el Señor nos ayude. Y bueno, fue hermosa la palabra del Señor. Había muchos textos más que hablar, pero por el tiempo. Pero bueno, el Señor nos quiso ministrar. Y ya tenemos una hora. Amén. Bueno, que se les bendiga, mis hermanos.